Buenos días. La presentación que ponemos a su consideración se denomina Consideraciones sobre las mediciones de gas natural en Cuba y fue elaborada por el doctor José Franco Fernández, quien les habla, y el ingeniero Armando Esteves Alonso. En este trabajo se presenta una revisión del estado del arte de la medición de gas natural, una valoración de su importancia en el mundo. Este recurso natural tiene una utilización que va creciendo en nuestro país, necesita una política de desarrollo de su aseguramiento meteorológico que considere el incremento de la exactitud de la medición en función del valor propio del propio recurso. Se exponen además métodos de equipamiento de medición, su explotación, almacenamiento y transporte. A modo de introducción, productos de desarrollo alcanzados en nuestro país en la explotación y uso de los recursos naturales, fundamentalmente los hidrocarburos, y como resultado de importantes convenios de colaboración con otros países, se abre paso aceleradamente el uso del gas natural obtenido en la prospección de yacimientos petrolíferos y del gas como tal para la producción de energía eléctrica y para el consumo en los hogares y otros usos. Esto quiere decir que hace varias décadas se ha dejado de quemar gas natural en los pozos y se han realizado inversiones para su uso en la producción fundamentalmente de energía. En otros momentos se ha valorado y trabajado en la creación de un polo petroquímico, previéndose inversiones relacionadas con la recepción del gas natural licuado, su regasificación y uso en la producción de productos petroquímicos, o sea, la creación de gasoductos, etc. Bueno, el gas natural es una mezcla de gases y hidrocarburos. La composición puede tener grandes variaciones, caracterizan la calidad del mismo, influyen directamente en su poder calorífico. En la siguiente tabla se presenta una descripción general de, como se puede apreciar, de entre el 70 y el 90% es metano, pero lo componen también otros gases combustibles. Bueno, el concepto básico de medición del gas natural, la medición del gas natural está asociada fundamentalmente a su uso en el mundo, que fundamentalmente se utiliza para la producción de energía, en la mayoría de los casos energía calórica, o sea, para calentar los hogares y las instituciones de países que viven en condiciones climatológicas frías. Ese es su uso fundamental. Por lo tanto, la expresión, la medición se realiza en función del volumen y masa y el poder calorífico que produce este volumen de gas. Fundamentalmente se mide, como les decía, el caudal, el volumen, se corrige a la temperatura y presión básica y a partir de aquí se realiza el cálculo para la obtención del valor calórico. Un kilowatt hora es igual a 3,6 megajoule, o sea, 860 kilocalorías y 3.412 unidades térmicas británicas. Bueno, le presentamos en el trabajo algunos datos actualizados al año 2019. En la gráfica a la izquierda se muestra la producción por regiones. Como se puede apreciar, la producción mayor es en América del Norte, pero también se produce mucho gas en Europa del Este, se produce mucho gas en Oriente Medio y en Asia Pacífico. Y en esta misma, en la gráfica de la derecha se aparece el consumo que, como pueden apreciar, está relacionado a mayor consumo en aquellas regiones climatológicas de intenso frío. En la siguiente gráfica se muestra el movimiento internacional, fundamentalmente de gas natural y gas natural licuado. Para su movimiento en barco, el movimiento del gas se somete a un proceso de licuefacción, se licúa y este proceso lo convierte en un líquido criogénico a una temperatura de menos 161 grados a presión atmosférica. En la gráfica se muestra el movimiento por mar, o sea, las líneas azules y los volúmenes asociados en billones de metros cúbicos aparecen en la propia gráfica y los volúmenes que se mueven fundamentalmente en gasoductos terrestres aparecen en rojo. Bueno, la transportación fundamentalmente se realiza en barcos especiales. El proceso es la llegada a puerto y el traslado de esta cantidad de gas licuado a almacenamiento y posterior regasificación. Después de la regasificación se puede enviar a través de gasoductos. Bueno, aparecen también los precios internacionales, o sea, la variación de precios. Como se aprecia en los gráficos, el precio promedio está cerca de los $11 por millón de BTU, lo que corresponde que 1.000.000 de metros cúbicos tiene un valor de 388 USD y 1.000.000 de toneladas de combustible equivalente corresponde a 342 USD. Bueno, la medición de volumen de gas suele ser la parte más importante para poder medir la cantidad
que circula de gas natural se realiza durante hace mucho tiempo utilizando diferentes instrumentación. Los primeros y los que son de más larga duración son los instrumentos diferenciales, o sea, placas de orificio, tubos de Venturi y tubos de Pitot, todos los cuales versa su principio en la medición del paso a través de un estrechamiento, los llamados fenómenos de la vena contracta. También se han utilizado metros contadores de desplazamiento positivo con una exactitud mayor de 1,5. Posteriormente se utilizan durante mucho tiempo las turbinas, se utilizan aún en la actualidad. Posteriormente se han introducido en la medición metros contadores de tipo Coriolis, prácticamente no dependen del tipo de fluido que pasa por su estructura. Después ha aparecido otro tipo de metros como son los de Vortex, creación de un cuerpo dentro de la estructura, y a partir de ese cuerpo se quedan torbellinos. Estos torbellinos se contabilizan como unidades de pulso, flujo. Y los últimos, por lo general complejos pero muy productivos, son los metros contadores ultrasónicos, con los cuales se han logrado exactitudes no vistas anteriormente, exactitudes alrededor de entre 0,5 y 0,2%. Bueno, nos hemos traído fundamentalmente un ejemplo de uso y de las exactitudes que se manejan en México, un país vecino que tiene una experiencia mucho más larga que la nuestra en la utilización del gas natural. Como pueden apreciar en la siguiente tabla, las placas de orificio tienen un error, una incertidumbre de calibración de 0,5 más un error de instalación que la convierte a partir de 1,5. Los errores, los desplazamientos positivos tienen errores alrededor de 1,5% del volumen medio, los ultrasónicos entre 1,5 y 1, las turbinas de 1%, los de Vortex entre 0,8 y 1%, Coriolis entre 0,35 y 0,8%, ultrasónicos patrones que tienen exactitudes hasta 0,2. Bueno, en México, en esta gráfica se muestran los volúmenes de instrumentación utilizados tanto en el gas manejado como en las estaciones de medición, y como se aprecia en la misma, los instrumentos que garantizan errores mayores que un 1% están en el orden del 60%. Ahora, por supuesto, han cedido espacio importante a otros medios que resultan más caros, pero tienen exactitudes mucho mayores en el orden del 0,2 y 0,5%. A partir de esto, presentamos una evaluación económica hecha con respecto a la producción en el año 2010 de México, que se produjeron 22 millones de toneladas de combustible equivalente, que corresponden, o sea, una tonelada de combustible equivalente son 39,7 trillones de BTU, al precio establecido en este 2010 de 4,39 por millón de BTU, consumo mexicano, o sea, se produjo un valor, o sea, un costo de 10.830.000 millones de USD. La evaluación de un error de 0,2% corresponde con 21,7 millones de USD. Si esto se acerca a los precios del 2019, en un error de 0,2% tiene un valor de 54,1 millones de dólares, lo que representa un valor grande y nos llama a una tendencia de que mejorar la medición por debajo del 1% implica ganancias y beneficios importantes. Bueno, el aseguramiento meteorológico, o sea, los laboratorios nacionales de meteorología tienen que dar aseguramiento meteorológico a todo el proceso de medición del gas. En primer lugar, al medidor de referencia, al medidor de caudal, que se debe calibrar con un medidor de referencia. En el caso de la temperatura, presión, resistencia, temperatura con celdas de punto triple y la balanza de peso muerto del caso de presión. En el caso del tipo, de la calidad del gas, con cromatógrafo, la densidad con un densitómetro patrón o un gas de referencia. Bueno, la magnitud, volumen y flujo de gas natural puede tener un ejemplo de cadena de trazabilidad, puede ser un patrón nacional, que en este caso aquí hemos mostrado una campana. Las campanas se utilizan para flujos bajos y medios, para flujos más altos se utilizan otros instrumentos y pueden tener un error de alrededor de 0,1%. O sea, después los patrones de referencia pueden ser, en este caso, ultrasónicos con errores de 0,2. Los laboratorios secundarios pueden trabajar con patrones de referencia o de trabajo y otros instrumentos en el orden de 0,4, 0,5%. Y los instrumentos de trabajo se pueden calibrar en condiciones de campo o en estas mismas instalaciones. Bueno, aquí les mostramos cómo tiene organizado esto PTB de Alemania, la institución de física más importante de la meteorología de Alemania. Ellos tienen una instalación en Pixar
que tiene como patrón primario un probador de pistón con un medidor de referencia. Aquí se muestra la figura de la izquierda. En la derecha se muestra la sala donde se encuentran los patrones de trabajo, o sea, tiene, como se muestra aquí en el último, tiene una batería de turbinas, las cuales se calibran con el pistón, permiten la calibración de los instrumentos de medición de la industria. Alemania ha llevado durante muchos años una investigación importante relacionada con el gas natural y ha logrado lo que se llama un LDA, o sea, un láser Doppler anemómetro, que tiene una exactitud de 0.02, es algo, un instrumento que en el mundo hay muy pocos, o sea, solo está para aquellos países que tienen mucho desarrollo, pero está llamado a ser el patrón principal y primario de estas instalaciones. También ofrecen o muestran patrones secundarios, como puede ser una estación de toberas críticas. Bueno, la trazabilidad, en el caso de la placa de orificio, se realiza fundamentalmente la trazabilidad a través de mediciones dimensionales, se incluye medición de presión diferencial y la temperatura. En el caso de las turbinas, por ejemplo, aquí a la derecha, sí se necesita un nivel de referencia para comprobar o verificar la turbina. Como se observa, es característico que los instrumentos de mediciones de gas tengan incluido en su configuración alineadores y acondicionadores de flujo que permiten una correcta medición y funcionamiento de estos instrumentos. Se presenta en la siguiente la idea de la realización de una confirmación metrológica o en instalaciones para, en el caso de izquierda que estamos mostrando, un esquema de verificación continua, o sea, se instalan patrones que puede ser, por ejemplo, en un ducto. Otra forma es el llamado esquema tipo Z, en el cual, o sea, se puede poner el patrón y hacer la comprobación, o sea, crear esta instalación en una zona de campo, aprovechando el mismo fluido de gas que se utiliza para poder hacer calibraciones y verificaciones de los instrumentos. Aparece también un ejemplo de una instalación de tipo Z con tercera dimensión. En la actualidad, como les había planteado, hay instrumentos, por ejemplo Coriolis, que a la izquierda aparece un kit de medición que se utiliza para la calibración de instrumentación de campo, y en la imagen derecha aparece un metro de Coriolis en la medición, en el caso real, de la empresa saudí Aramco. La normativa fundamental que se utiliza para la medición de gas natural es la recomendación 137 de la Organización Internacional de Metrología. También aparece aquí otra referencia que es la europea, y se describen dos clases fundamentales de exactitudes, 1% y 1,5% del volumen o masa real medido. Durante varios años, una de las compañías líderes en la producción de medidores ha realizado una investigación que tiene que ver con la utilización de la calibración tanto con agua como con gas natural, aire, etcétera, para poder evaluar su posibilidad de calibrar con agua aquellos instrumentos que funcionan en gas. Como se puede apreciar aquí, la calibración realizada con agua es 0, y las calibraciones realizadas tanto con gas natural como con aire son 0,35 en dos instalaciones internacionales diferentes. Esto aparece en la bibliografía como un hito importante, por cuanto una de las normas más importantes que también se utiliza no solo la R137, sino el AGA11, que es la norma del American Gas Association, establece que los requisitos de calibración de flujo de gas puede ser válido usar fluido de calibración alternativo como agua para calibrar medidores de Coriolis para la medición de gas. Con el estudio anterior mostrado y esta sentencia de la AGA11 se pueden utilizar en transferencia fiscal metros de Coriolis que garantizan errores entre de 0,35 a 0,5 en masa y volumen de gas, mucho mejor que la clase .1 de la 130, y medidores de tipo Vortex que garantizan errores entre 0,75 y 1%, cumpliendo también con la clase 1,5 de la propia norma. Esta calibración con líquidos se puede implementar en el laboratorio de calibración de productos claros. La composición del gas con cromatografía es importante, o sea, para poder expresar unidades calóricas, la determinación de densidad es importante contar con equipamiento de cromatógrafos que pueden tener su trazabilidad a otros cromatógrafos de los institutos nacionales
Y la precisión en cromatografía depende de la calidad del gas y del equipo utilizado. O sea, se utilizan también gases patrones, como se muestra aquí a la izquierda, a la derecha, perdón. Estos gases patrones permiten la comparación en el cromatógrafo. Bueno, el gas natural licuado es un producto de los denominados criogénicos y por su característica tiene un tratamiento algo diferente. O sea, la transferencia fiscal en el mundo hoy se realiza en unidad de energía transferida y puede ser hasta la energía consumida en la propia transferencia en la sala de motores. El gas licuado, por se mide durante su transferencia fundamentalmente con instrumentos de Coriolis, o son instrumentos paramétricos que permiten medir además la densidad y se integran al sistema de medición de temperatura y presión, analizadores de gases, de forma tal de obtener una medición con todos los parámetros necesarios para el cálculo de transferencia. Los métodos de Coriolis se calibran con patrones volumétricos de ciclo cerrado, o sea, ya con el propio gas licuado o criogénico, o contrametros patrones de referencia, los cuales se pueden calibrar en instalaciones especiales que en este momento solamente, o sea, con nitrógeno líquido o GLN, que están en poder de algunos países como son Estados Unidos, Holanda, Alemania. Bueno, el almacenamiento se realiza, tanques especiales, pues, por lo general se construyen de concreto, son tanques con doble pared para permitir el mantenimiento de esa bajísima temperatura y por lo general se le instala un sistema de medición automático que mida los niveles de líquido en el tanque. Como conclusión, en primer lugar, el gas natural, como pueden apreciar de esta presentación, tiene un elevadísimo valor, por lo que su correcta medición tiene una vital importancia para el desarrollo de esta industria como para el uso racional. Los principales consumidores de gas natural invierten razonablemente en equipamiento que garantice una mejor medición de este recurso. Como se aprecia en el ejemplo presentado, un incremento de la exactitud de las mediciones permite beneficios de decenas de millones de dólares que se retornan a la inversión en tiempos relativamente cortos. En dependencia del alcance y envergadura de la importación, el uso de recursos gas se debe estructurar una propuesta de aseguramiento metrológico, crear un laboratorio de estaciones de calibración solo para gas natural a alta presión, compuesto fundamentalmente con un patrón de tipo probador o con medidores de referencia integrados que se controlen mutuamente y la trazabilidad principal sea la magnitud dimensional en el caso de la medición de campo, la capacidad calculada de la cámara del pistón a partir de sus dimensiones físicas. O sea, en el caso del patrón, en el caso del probador, su trazabilidad puede ser adimensional. Contando con esta instalación se puede participar en ciclos de comparación con otros países, etcétera, garantizando la trazabilidad internacional. Equipar este laboratorio con algunos patrones secundarios para realizar la verificación en puntos críticos de transmisión, fundamentalmente los puntos de transferencia fiscal, poder hacer una verificación eficiente. Un ejemplo de esto podría ser los ultrasonidos 12 de Kroner, que tienen 0,2% de error, o tipo toberas críticas portátiles. La medición en líneas industriales de transferencia se puede realizar utilizando instrumentos de medición de tipo diferenciales, placa de orificio, toberas, garantizando su verificación, calibración y verificación. En esta etapa actual de desarrollo se propone implementar la calibración de verificación de instrumentos de medición de flujo de gas de procesos toda la línea, en el caso de las placas de orificio, de acuerdo al procedimiento referido en AGA3 y similado por la UEB de metrología para los Coriolis y Voltec de procesos para los que se pretendan adquirir con certificación para transferencia fiscal se garantizará la trazabilidad en consideración con AGA11 en el laboratorio de calibración del propio COPET, siempre y cuando, como dice AGA11, se conserven las condiciones de mecánica o el alcance sea proporcional. La medición del gas natural licuado se debe realizar con instrumentos de medición de tipo Coriolis. La calibración de los mismos se puede garantizar con una instalación volumétrica, criogénica del circuito cerrado o por un método de master meter, y el master meter, por supuesto, hay que calibrarlo en instalaciones que permitan hacer esto. Bueno, y posteriormente le dejamos en esta presentación las referencias bibliográficas utilizadas, que son unas cuantas, y le damos muchísimas gracias por la paciencia que han mostrado, por habernos escuchado.